en línea desde Acubim. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Desde Regional te saludamos. Buenos días, Héctor, ¿cómo va? Bueno, Buenos muy días a bien. toda la audiencia de radio. Buscando la información, ¿no? Y llevando a cuestas este tiempo que se transforma en pesado y complejo. Diego, recién hablábamos aquí con Julián con respecto al paro de mañana. Bueno, ¿cómo viene toda esta historia y esta resistencia, no? Bueno, como hemos hablado en otras oportunidades, Héctor, el conflicto va en escalada. Nosotros en el día de mañana vamos a estar haciendo una medida de fuerza directa de 24 horas y de ayer desde el Frente Gremial Universitario se ha anunciado una nueva medida de fuerza para los días lunes y martes de la semana próxima. A esto se suma distintas acciones que hemos realizado esta semana, como plenario de delegados, asamblea interclaustros, nos resta para el día de viernes asambleas con nuestros compañeros no docentes para profundizar en la explicación del conflicto y el plan de lucha. Hoy en Buenos Aires hay una marcha de todo el sistema de Capital y Gran Buenos Aires hacia el Ministerio de Educación. A partir del próximo miércoles habrá clases públicas al frente del Congreso que tendrán su correlato en las distintas universidades en lugar de determinar, digo, entre otras acciones que, bueno, hacen a todo el plan de lucha que venimos realizando durante todo el año. Diego, ¿qué tal? Te saluda Julián. Bueno, entonces, ya para la semana que viene, lunes y martes, ustedes se adhieren al paro. Sí, sí, nosotros docentes y no docentes Ajá. estamos convocando nuevamente una jornada de medida de fuerza. Bien, y vos sabés que el lunes, no sé si vos estuviste, no te vi, pero bueno, hubo gente de Apubim, viste, hubo una asamblea interclaustro y el Adiubim también conjuntamente anunció un plan de lucha propio para ellos. Puntualmente, ¿de qué se trata? No sé si también está metido ahí Apubim. No, no, no. Uh-huh. Nosotros somos de gremio no docente Sí. y Arubín es de gremio docente. Nosotros expresamos en la asamblea lo que se había definido en el plenario de delegados a través de nuestra secretaria gremial. Sí. Y el plan, entre otras cosas, consiste en una convocatoria que le vamos a pedir que haga el rector al Consejo Social. El Consejo Social es una herramienta que tiene una universidad y donde está compuesto por instituciones intermedias de la sociedad de Villa María, para también poder explicarle a la sociedad el valor de la universidad pública. Uh-huh. Y bueno, conjuntamente con los estudiantes, digo, se va a llevar a cabo varias actividades. Hoy, por ejemplo, vamos a estar en lo que tiene que ver con la marcha, en la movilización que hacen todos los jubilados los miércoles. Después se va a llevar a cabo una olla popular, una carpa blanca. ¿Ahí va a estar presente Apubim? Nosotros entendemos que la articulación es necesaria. Uh-huh. Seguramente vamos a estar en algunas actividades acompañando de una u otra manera. Y entendemos que la confluencia de los intereses es lo que nos tiene que llevar a la unión en esta lucha. Luego, sí, decirte, Julián, que sí, cada sector tiene una dinámica propia de estrategia, de lucha, que responde obviamente a la representación que tenemos cada uno de los sectores. No es lo mismo la lógica de representación en el sector docente, no docente o el de los estudiantes. Uh-huh. Y eso hace que algunas actividades no sean conjuntas, lo que no implica que no estamos cada uno en la suya, sí, sino que habrá actividades en las cuales confluiremos y en otras actividades son propias de cada sector. Sí, por ahí recuerdo palabras del rector cuando dentro de la asamblea se hablaba sobre tomar medidas de fuerza. Digo, la semana pasada tomaron el rectorado, para esta semana habían propuesto otras medidas mucho más fuertes, y lo que decía el rector es que parar un poco con esas medidas y generar cuestiones de visibilización del problema dentro de la ciudad, porque mucha gente, al estar lejos del campus, lejos de los trabajadores, docentes, no docentes y de los estudiantes, todavía no entiende qué problemáticas tiene. Digo, entonces las medidas que se pueden llevar a cabo tienen que ver más con dar cuenta de las cuestiones que por ahí nos aquejan tanto al personal trabajador como a los estudiantes.
Mira, un poco lo que te decía antes, yo creo que tenemos que entrar, digamos, tenemos que profundizar, no entrar, creo que tenemos que profundizar los lazos de articulación con la sociedad, que es para nosotros del sector no docente, que lo que es, básicamente, es poder sentarnos con cada sector y decirle la valía que tiene la universidad pública en el desarrollo productivo, comercial, del conocimiento, en todos los sectores de la sociedad villamariense. En cuanto a las medidas que por ahí resultan antipáticas, no voy a hacer un juicio de valor, vuelvo a lo mismo. Creo que cada sector, cuando toma decisiones, lo hace demandado por sus bases, consultado por sus bases. Lo que sí me parece que es un momento para que nosotros, en el plan de lucha colectivo, podamos ser estratégicos, podamos ser inteligentes y tomar a la sociedad como aliada. La sociedad tiene que ser aliada de la universidad no puede ser un problema solamente de la comunidad universitaria. Y en ese tomar de aliada a la sociedad, en esta lucha colectiva que tenemos en la defensa de la universidad pública, bueno, hay algunas medidas que a la sociedad le resultan un poco antipáticas. Bueno, será la manera de repensar las metodologías. Yo creo que esto se trata de dos carriles. Uno es el eje en sí, que es la defensa de la universidad pública, y la otra son las metodologías que se implementan en el plan de lucha. Diego, estaba escuchando atentamente, mencionaste dinámica propia. Ante el frente que propone el Poder Ejecutivo, no solo con la aprobación del veto en diputados, sino también con una serie de mentiras espantosas que se escuchan a diario. Esa dinámica propia que toman distintos sectores, ¿no debilita la fuerza? Capaz que no se entendió bien, Héctor. Cuando yo digo dinámica propia, es hacia el interior de cada universidad, que muchas veces nosotros tenemos un plenario de delegados. Los plenarios de delegados son un ejercicio, una práctica propia de los sindicatos. En cambio, los estudiantes tienen asambleas estudiantiles, que son una práctica propia de los estudiantes. A nivel nacional está el Frente Gremial Universitario, está compuesto por docentes, no docentes y estudiantes. Y es ese Frente Gremial que ayer vuelve a decidir un paro de 48 horas, no lo decide la FATUM, que es la representante de los no docentes. Lo decide el Frente Gremial Universitario, donde confluyen docentes, no docentes y estudiantes. Son los estudiantes los que impulsan hoy la marcha hacia el Ministerio de Educación, junto con los docentes y los no docentes. A nivel nacional, y en todas las universidades, el plan de lucha es uno. Luego, ese plan de lucha se adapta a las particularidades de cada universidad. Hay medidas que son muy efectivas, no sé, en la UBA, y tienen, por la característica del lugar, tienen menos efectividad en Villa María. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en los espacios interclaustros es que esas medidas puedan ser eficientes y efectivas al momento de implementarse en Villa María. Los que es transversal son las medidas de fuerza, los paros, las visibilizaciones, las cuestiones que son colectivas y que vienen desde el Frente Gremial. Luego, cuando me refiero a dinámica propia, me refiero que cada sector tiene que responder a sus bases con actividades propias para su sector. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué más se puede hacer? Porque yo tengo la sensación como estudiante de que hace semanas y meses que estamos haciendo cosas. Audiubim se moviliza, APUBIM se moviliza, los estudiantes se movilizan. Tomamos el rectorado la semana pasada, 100 facultades están siendo tomadas, y sin embargo el presidente poco le importa y poco hace. Es más, yo diciendo, para vos para vos el presidente está tomando cuenta de esto. Lo que pone en tela de juicio es la lucha colectiva. Sí. ¿Sí? O sea, cuando vos enumerás esa serie de situaciones, y obviamente que los problemas de fondo no han sido resueltos, y en eso coincido. Sí, diciendo en que las luchas no han tenido resultados. Las luchas han tenido resultados. El resultado de la primera marcha... No, efecto sí. Es que el gobierno cede y manda los gastos de funcionamiento, el 270% de actualización a la universidad. El 23 de abril. La segunda marcha lo que produce es un aumento
por fuera del 1% que nos habían prometido, nos habían dado unilateralmente, y ese 1 se transforma casi en un 7. Digo, las luchas colectivas hacen su efecto. Luego el gobierno, obviamente, sale a hacer un relato de la universidad pública en pos del objetivo que busca, que es un ajuste fiscal, que es el desmérito de la función del Estado, entre los cuales se ubica la universidad pública. Pero en términos generales yo creo que el plan de lucha ha sido estratégico, ha sido inteligente, lo es, ha sido sistemático y permanente. Digo, no se ha cortado ni un momento de pensar acciones para llevar adelante, para torcerle la mano al gobierno. Bueno, ¿dónde está puesto el foco hoy? En la discusión del presupuesto, en de la ley mayor del presupuesto. Si nosotros, como sector, dejamos de movilizarnos, no vamos a ser tenidos en cuenta al momento de discutir el presupuesto nuevo. Presupuesto que otra vez pone a las universidades y a los trabajadores de las universidades por debajo de lo que necesitamos y demandamos. Sí, obviamente que las medidas tienen su efecto. Por ejemplo, no sé, en las asambleas que se llevaron a cabo de estudiantes, las asambleas que se llevaron a cabo en marzo, eran 50 alumnos, y la asamblea que se llevó a cabo el lunes pasado éramos 150. Por supuesto que las medidas de movilización y de visibilización tienen su efecto. Pero lo que voy es esto, 2 marchas federales, tomas, paros, y sin embargo, diputados votan a favor del veto. Y el veto sigue estando. Sí, de 84 diputados, pero del otro lado hay 160. 160 diputados por transitividad son el 63% de la representación del pueblo. Entonces, obviamente que no se logra el resultado, que es la ley de financiamiento, pero también hay que ver cuáles son los efectos en la política, y uno de los efectos en la política es que hay casi 2/3 partes de la Cámara de Diputados que está en favor de la educación pública, la defiende con una ley, con sus votos, etcétera. Luego, la universidad hace 15 días que es agenda pública, 15, 20, o sea, seamos agenda pública en todos los medios, en la sociedad, en la discusión es de la universidad pública. Bueno, eso se logró a través de la lucha. Sí. Entonces, yo creo que hay que separar entre lo urgente uno esperaría, como secretario general te digo, yo que esperaría, y que mañana el gobierno dijera, bueno, está bien, le vamos a reconocer el 60% que perdimos. Bueno, ¿eso puede pasar? No, no va a pasar. Es una lucha larga. Pero eso no nos tiene que llevar a nosotros a decir, bueno, si no va a pasar eso, que no pase nada. Entonces, nuestra tarea como dirigentes gremiales de los no docentes, de los trabajadores, a los estudiantes como representantes de los estudiantes, será seguir realizando acciones que lleven a entorcerle el discurso al gobierno, y que el gobierno pueda entender a la universidad pública tal cual la entendemos nosotros, como promotores de ascenso social, como promotores de conocimiento, de desarrollo productivo, de investigación que le sirve a las pymes, a las empresas. Bueno, en ese camino creo que estamos. Yo, en ese sentido, no es que tenga un optimismo basado en promesas que compradas por espejitos de colores. Yo tengo un optimismo basado en que, como vos bien decís, hay un proceso de lucha, y en ese proceso de lucha hemos ido convenciendo a un montón de actores de la comunidad universitaria y de afuera de la comunidad de la importancia que tiene la universidad pública para el pueblo argentino. Mira, te leo un mensaje de un oyente que me acaba de llegar. No, esto no es pregunta nuestra, es pregunta de un oyente. Dice: estoy escuchando Vilches decir que cada claustro tiene su dinámica, en la misma oración que la articulación es necesaria. Según este oyente, es contradictorio. Y pregunta, concretamente, entonces, ¿qué implicaría la articulación si cada claustro tiene su dinámica? Bueno, ya lo expliqué recién. Sí. Voy a volver a explicarlo. Cuando yo digo que cada sector tiene su dinámica, nosotros convocamos un paro de 48 horas. Eso es dinámica propia de los gremios. No es, los estudiantes no pueden convocar a paro por la misma dinámica que tiene el ejercicio de la representación estudiantil. ¿Sí? A ver si vamos entendiéndonos. Sí. Luego, yo convoco un plenario de delegados. Es propio de la dinámica de las representaciones de los trabajadores.
Digo, cuando me refiero a dinámica propia, me refiero a eso, como lo expresé recién. Y la articulación consiste en lo que también dije. Digo, nosotros participamos de las asambleas interclaustro, participamos de los espacios institucionales interclaustro. La marcha fue un espacio de articulación. Y otras acciones son el abrazo a la universidad, sí. El primero y el segundo son espacios de articulación. Lo que estamos pensando de manera conjunta a partir de la asamblea y de lo que vendrá son espacios de articulación. ¿Sí? Esos son los espacios de articulación y me parece que debemos dejar de pensar en clave binaria en que una cosa excluye a la otra. Se puede articular y se puede tener dinámica propia, porque los intereses incluso no son los mismos. O sea, nosotros estamos discutiendo salario, ¿sí? Y también estamos defendiendo la universidad pública. Los estudiantes están discutiendo actualización de becas, entre otras demandas, y también están defendiendo la universidad pública. Acá lo transversal y lo que articula es la defensa de la universidad pública. Sí, bueno, entonces la cuestión de articulación tiene que ver con el acompañamiento, básicamente, el apoyo. No, para nada. No nos estamos entendiendo, Julián. La articulación es una articulación política, es una articulación real. Cuando yo me siento a discutir con los estudiantes, con los docentes, con la gestión, cómo llevamos adelante un plan de lucha, es articulación política. Cuando hay una actividad propia de los estudiantes y nosotros nos hacemos presentes, sí es acompañamiento. Pero cuando discutimos un plan de lucha conjunto, eso es articulación. O sea, no sé a dónde quieres ir con la pregunta. No, es una pregunta de un oyente, simplemente. Yo no es un cuestionamiento hacia vos. Entiendo la cuestión de las dinámicas. No lo entiendo como cuestionamiento. ¿Y entonces? Digo, yo estaba diciendo esto de como que la articulación no excluye las lógicas propias de que te... Claramente, entiendo que, por supuesto, un estudiante no puede hacer un paro, así como un trabajador de PUI no puede hacer una toma. Entiendo la cuestión de las dinámicas propias. El oyente hablaba simplemente de que para el oyente, la cuestión de dinámica propia, articulación, era una contradicción. No tiene que ver conmigo, simplemente con el oyente. Sí, Julián, no te estoy diciendo que sea con vos. Lo que estoy diciendo es explicando qué implica una cosa y qué implica la otra. Digo, pero que no nos saque el foco. No, obviamente. El foco es la defensa de la universidad pública. Sí. Diego, porque si no nos va a pasar como pasó con los compañeros estudiantes, donde un vecino, tergiversando los hechos, instala en la sociedad una determinada noticia y la sociedad se queda con ese fragmento de los sucesos, cuando los sucesos fueron mucho más amplios. La situación fue mucho más amplia y la situación fue de agresión del vecino hacia el estudiante, ¿sí? Y eso hace que nos saquemos del foco de la valía que tenía la acción de los estudiantes, de la valía que tiene defender la universidad pública. Digo, esas cuestiones creo que nosotros las tenemos que tener claras para dejar el foco donde está, y el foco es la defensa de la universidad pública. Diego, bueno, visibilizar todo esto viene muy bien. Gracias por el tiempo y reiteramos entonces, mañana, jueves, lunes y martes, paro. Exactamente. El viernes tenemos asamblea, la semana que viene seguramente tendremos charlas con los otros espacios de la universidad, con los estudiantes, con los docentes, para ver cómo seguimos estratégicamente. ¿La asamblea puede derivar en algún otro día de paro, Diego? No, en eso nosotros tenemos una cuestión orgánica que es con nuestra federación y con el Frente Gremial Universitario, y las medidas de fuerza en su gran mayoría son en consonancia con lo que se decide de esos espacios. Un abrazo, que tengas buen día. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, de Acubim, Diego Vilche.